Al concebido. Antes de nacer. ¿Al concebido? Sí. Sí. Miss, disculpe, ¿cuál era la pregunta? Persona individual, ¿a quién corresponde? A una La persona persona natural. natural. Persona natural. Listo. Ya. Entonces, Ya. como para relacionar de esa manera va a venir. ¿Ya? Sí, Miss. Listo. Ya. Ahora. A ver, un ratito, chicos, ¿ya? Buenos días, mi. Hola. Hola. Hola, hola. Hola. Hola, adiós. ¿Se está ahí? Sí, sí, Hola. sí, o sea, se te escucha, pero la Miss está haciendo otra cosa, creo. ¿Tiene el audio? Ahora ¿Audio? recién dice que vamos. Apagó su audio. Oh. Sí. Sí. Dan, ¿estás ahí? Listo, ya, chicos, por favor, silencio. Ahí. ¿Ya? Listo, entonces esa puede ser un tipo de pregunta. Otro tipo de pregunta es, ¿a quién se le considera el concebido? Al labor. Al antes de nacer. A aquella persona o aquel Ya. ser que está justo antes, ¿no? Antes de nacer. El que ya nació deja de ser concebido. Muy bien. ¿A qué se denomina la primera manifestación de vida? Puede ser otra pregunta. ¿El feto? El aborto. ¿A qué se le denomina la primera manifestación de vida? Cuando ya El está óvulo y vivo. el espermatozoide. ¿Quién se le considera Sí, sí. vida? Al feto. Concebido. A partir de la fecundación. Ya, pues, se genera en la fecundación. Ya, pues, ese es el concebido. ¿Ya? ¿Se considera delito al aborto? Sí, pero si el feto muere por causas naturales dentro del vientre de la mamá, ¿es aborto? No. No. ¿En qué día, fecha y año se han declarado los derechos humanos? En el 10 En, del 12 en de 1948. 1948. De diciembre de 1948. Yo dije día, mes y año. Al Ya. El 10 del diciembre de 1948. 1948. ¿Cuántos artículos tiene la Declaración Humana? 30. 30. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué otra pregunta puede venir? A ver. Ya. ¿En qué artículo del Código Civil se habla de la persona natural? En el Ah, 19. En el artículo 19. Puede venir, ¿ya? ¿A qué se le llama nombre patronímico? el nombre que viene del papá, su apellido. El nombre que viene del papá. El apellido paterno, Miss. Está muy bien, el apellido nombre patronímico. Por eso es que en secundaria la mayoría, no sé si has escuchado, casi todos llaman por apellidos, ¿no? En San Mateo no, porque como son poquitos, todos la conocen por nombres desde chiquititos, pero en los colegios nacionales que son muy grandes, allí sí todos por apellido, Ramírez, González y así, todos por apellidos, por patronímico, ¿ya? Dime, ¿cuáles son tus derechos fundamentales? Mencióname 3. Tengo derecho a la vida, a la libertad ¿Ya? de expresión. ¿A un apellido? A un apellido, ya, muy bien, derechos fundamentales. Dime, ¿qué pasa si una persona no está o no lo encuentro por 24 horas? ¿Cómo se le considera? Se da por desaparecida. Ay, sí, 61 años, Una declaración de ausencia. ya, y si desaparece 4 años, Se Declaración de considera la muerte muerte. presunta. F. es un...
4 años. Pero si desaparece 10 años, Ya es Muerte, ya muerte. la declaran por muerte. si exista, no, ya murió para nuestro sistema, porque no hay ninguna evidencia de vida. Chicos. ¿A partir de qué edad yo puedo gozar o tengo la capacidad de goce? ¿A partir de qué edad? A partir de los 18 años. A partir de los 18 años. De los 18. ¿Pre o hay un impedimento? No. Depende. Si es ay. que tienes discapacidad. Ya, muy bien. Si tienes algún tipo de discapacidad, allí sí, pues no vas a poder. Que allí sí vas a hacer, no vas a gozar de ese derecho, porque siempre vas a estar dependiente. ¿Qué más? A ver. ¿Qué otra pregunta puede venir? Puede venir la pregunta, por ejemplo, de... ya. ¿Qué diferencia hay entre la persona jurídica y las organizaciones de personas no inscritas? Hay una diferencia clara ahí. Es cosa más, se diferencia por empresas y otros por grupo de vecinas. Ya, muy bien. Ya. ¿Dónde? Otros son organizaciones que se encuentran inscritas y otros son organizaciones que no se encuentran registradas. Eso te iba a preguntar, Sebastián. Me leíste la mente. ¿Tengo ese poder? Sí. Ajá. Ya, muy bien. Eso también puede venir. ¿Listo? Después hablamos también de los derechos humanos. ¿Te acuerdas? Sí te acuerdas, ¿no? Sí, Miss. Ya hablamos de los derechos humanos. La pregunta podría ser, ¿los derechos humanos en qué artículo de la Constitución se encuentra? El 19. En el artículo 1. Lo uno. Humanos. ¿Por qué? Los derechos fundamentales. Recuerda, cada vez que te hablan... Ya entendí. Eso es lo que te hablan. Cuando hablamos de los derechos, cuando hablamos de los derechos fundamentales, recuerda, siempre las vas a hallar en el artículo 1 de la Constitución. ¿Listo? Ahora ya sabes en qué año fue, el 10 de diciembre de 1948, ¿verdad? Ahora, ¿quién me puede definir qué son los derechos humanos? Los derechos humanos son los que tenemos a partir de que somos concebidos. Muy bien. Dime, ¿yo mis derechos los puedo compartir? No, tampoco los podemos No. vender. Muy bien. Una de las características de los derechos humanos es que es universal, es decir, todo el mundo no tiene, o sea, no se hacen diferencias por raza, país, religión, orientación sexual, color de piel, nada. Todo el mundo goza de los derechos humanos, según la Carta de la ONU en 1946. Ya después tú para estudiar puedes ver el videíto, ¿ya? Porque se está grabado, ¿ya? Los Ya. que habíamos colocado ahí y son fechas que probablemente vengan en el examen. ¿En qué año se dio la Declaración Universal de los Derechos Humanos? En 1948. ¿En qué año se hizo el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos? En 1966. ¿En qué año se hizo el Pacto Internacional de Derechos Sociales y Culturales? ¿En qué año? También en 1978. 66. ¿Listo? Muy bien. Ya. Los derechos humanos presentaban dimensiones, ¿te acuerdas? ¿Cuántas dimensiones tenían?
¿Tres? Tres. Muy bien, tenían 3 dimensiones. ¿Cuál era? ¿Te acuerdas? La primera dimensión, segunda, ya. La Tercera segunda y la dimensión. tercera dimensión. La Ah, segunda dimensión es la de Gauss, primera, ¿verdad? No, la prim- tenía nombres propios, creo. claro, tiene nombre propio. Ya. La segunda, La primera. La primera dimensión habla de los derechos civiles y políticos clásicos, es decir, de la vida íntegra física, de la prohibición de la esclavitud, del no trabajo forzoso, es decir, los derechos civiles, nuestros derechos como personas, ¿ya? De la protección contra la tortura, la libertad de opinar, la libertad y conciencia de poder elegir una religión, la prohibición a la discriminación, el derecho al sufragio. En la segunda dimensión hablábamos de la parte económica, social y cultural, derecho al trabajo, a la remuneración, a las horas y creación de sindicatos, a la igualdad de tanto hombres como mujeres, a la protección de la familia, derecho a educación. Y la tercera dimensión estaba referido al desarrollo, el derecho de desarrollo, referido todo al medio ambiente. ¿Sí te acuerdas o no te acuerdas? sí me acuerdo. La Corte Internacional de la Haya Penal existe por primera vez ¿en qué año? También en 1966. examen. En 1998. ¿Listo? ¿Qué más, Sí, mis. qué más hemos hecho? Derechos, hicimos la familia y garantías constitucionales también hicimos, sí, ¿no? A ver, sí hicimos, ya. Garantías constitucionales. Cuando hablamos de las garantías constitucionales, ¿qué eran las garantías? Cuando alguien te decía, por ejemplo, este celular tiene de garantía 1 año, ¿qué significa garantía? Seguridad. La garantía significa seguridad, pero en este caso vamos a hablar de seguridad. Bueno, sí, pues la garantía es seguridad de una cosa que va a suceder o se puede realizar y que tú puedes ir a reclamar. Pero cuando hablamos de garantías constitucionales es tu seguridad, la seguridad de los derechos fundamentales. ¿Y cuáles son los derechos fundamentales? Derecho a la vida, derecho a un nombre, derecho a un domicilio, etcétera. Tus derechos como persona individual, ¿ya? ¿En qué título de la Constitución Política están los derechos fundamentales? En el primero. En el título primero, muy bien, ya son como 4 veces que vengo repitiendo lo mismo. A la Constitución se le conoce con otro nombre, ¿cuál es? La carta ¿La carta qué? magna. Muy bien, la Carta Magna, ¿ya? Allí, dentro de la Constitución, se mencionan o se garantizan nuestros derechos fundamentales, cómo podríamos defenderlos, qué presentar para poder mejorar en cuanto a los derechos. Por ejemplo, ¿te acuerdas que habíamos hablado del habeas corpus, habeas data, del proceso de amparo, el proceso de cumplimiento? ¿Te acuerdas? Era muy fácil de recordar. Habeas corpus, es decir, son documentos que yo voy a presentar en un proceso si es que se presenta en mi situación. Por ejemplo, corpus, ¿de qué viene? De cuerpo. Cuerpo. Si la policía me detiene en la calle y me esposa y me lleva, me coloca las esposas y me lleva Presente un habeas corpus. al calabozo, yo puedo presentar un habeas corpus.
¿Por qué? Porque estoy atentando contra mi cuerpo. Yo estoy preso. No es mi pensamiento, no es mi información, es mi cuerpo. Por eso se presenta un habeas corpus. Y corpus viene de cuerpo. Cuando algo o alguien atenta contra la libertad de la persona, ¿ya? Yo presento un habeas data, ¿listo? Cuando nos garantiza acceder a información pública, es decir, a conocer, actualizar, incluir o suprimir, rectificar la información referida de alguien, por ejemplo, ¿no? Anteriormente, el registro en la RENIEC, bueno, ahora es RENIEC, en las provincias el registro lo hacían así como en un cuaderno donde toman asistencia, decía, ¿no? Día 25 de julio. Hoy, 25 de julio, a las 3 de la tarde, nació el niño. Señora, ¿cómo se llama usted? Pepita, listo. El señor Pepito. ¿Su hijo cómo se va a llamar? Ya, se va a llamar Félix González, ¿ya? Y el señor, porque algunos de ellos fueron iletrados, ya escriben, ¿no? En vez de Félix, pone Fénix. Y en vez de González con Z, pone González con J y con S. Lamentablemente eso queda registrado así. Y tú lo vas a llevar así. Entonces, cuando tú te des cuenta de que tus padres, tanto los documentos de tus padres como los tuyos, no coinciden, porque han variado González con González y Félix por Fénix, yo presento mi habeas data para poder actualizar, incluir, quitar, es decir, suprimir o rectificar una información referente a mí. Ahora, yo presento el habeas data para corregir algo mío, no para corregir algo de otra persona. ¿Me entiendes? Sí, Miss. Listo. Ahora, ya. Actualmente, ahora sí ya pues ya se registra en computadoras y todo. Ya ahora sí hay un registro público mucho más avanzado. Los archivos son mucho más rápidos de buscar. Pero aquellas personas que nacieron, a ver, hasta antes del 2000, todos están en cuaderno o en planillas, así en cuadernillos. Y de verdad que es bien complicado, porque por ejemplo el día que yo quise ir a sacar mi partida de nacimiento, me sacaron como 7 libros así enormes y me dijeron, busca en uno de ellos tu nombre. O sea, no había para buscar por computadora, porque en ese año no había todavía, en el año que yo había nacido. Entonces tenía que buscar todavía nombre por nombre, hoja por hoja. En cambio ahora ya es fácil, pues no, ingresas al sistema, colocas el nombre y ¡pum! Sale toda la historia de ese ser humano para que pueda ser cambiado, verificado, archivado, rectificado, etcétera. ¿Ya? Entonces, si yo quiero rectificar, voy a presentar un habeas data. ¿Cuándo voy a presentar un proceso de amparo? Cuando alguien atenta contra los derechos constitucionales. Es decir, por ejemplo, si yo estoy preso, presenté mi habeas corpus, pero nadie me hace caso. Presenté mi habeas data también para ver si alguna información de repente ha sido un homónimo, porque tú sabes que hay personas que tienen los mismos nombres, mismos apellidos, ¿no es cierto? Entonces de repente ha sido un homónimo y tenemos la misma información y se han equivocado, entonces presento un habeas data. Y no me hacen caso, entonces presento el proceso de amparo. ¿Por qué? Porque hay una omisión, ¿ya? En la que no se respeta ni la primera, ni el habeas corpus, ni el habeas data. Entonces, por lo tanto, voy a acceder al proceso de amparo. ¿Cuándo voy a iniciar un proceso de cumplimiento? Cuando los trabajadores del Estado, ¿ya?, o las autoridades, funcionarios, no acaten sus funciones. Por ejemplo, y te puse, me acuerdo el día te puse el ejemplo del policía. Si el policía, si yo estoy pasando, el policía está a mi costado tomando su helado y vemos nosotros los dos, el policía y yo, al frente, que están robando,
y le digo, señor policía, saque su arma y ande, solucione eso porque le están robando al señor. No, ahorita no, estoy tomando mi helado. Ya. ¿Yo puedo denunciar eso? Sí. ¿Por qué? ¿Cómo? Presento mi proceso de cumplimiento, de que él es un trabajo, es un funcionario público y no está cumpliendo su trabajo. Entonces sí puedo yo tomar cartas en el asunto, ¿ya? Eso se presenta ante el Poder Judicial. Si éste lo niega, podemos presentar un recurso de agravio constitucional y lo resolverá el Tribunal Constitucional. Y es él el quien da la solución final, ¿ya? ¿Estamos de acuerdo? Listo. ¿Cuántos poderes tiene el Estado? 3. 3. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son? Penal. Poderes del Estado. Oye, Te ayudo con uno. Poder ejecutivo. Legislativo. Poder legislativo. Ya. Poder judicial. Poder judicial. Listo. Ahora hablamos de la familia. La familia viene del latín farmulus. ¿Qué significa latín farmulus? Esclavo. Muy bien, significa esclavo doméstico. Pero no quiere decir que la familia sea eso, sino solamente es solo, es el latín, ¿no? Es de donde proviene, más no quiere decir que en realidad sea eso. Akemi, por favor, siéntate. Listo. Ahora sí. A ver, ya. Listo. Ya. ¿Qué es la familia? La familia Es un conjunto de personas formadas. que comparte una relación sanguínea o porque uno es adoptado. Ya, pero hay otra definición. Yo me acuerdo que te dije, cuando estés dando tu examen de admisión, siempre, casi siempre te preguntan qué es la familia. Y tú debes responder esto, me acuerdo habértelo dicho. Entonces, ¿qué es la familia? La familia es el núcleo de la sociedad. ¿Qué es la familia? El núcleo de la sociedad. Ya, El núcleo de la sociedad. a ver, escucha. Si Sí, yo yo pregunta, digo que es un grupo de personas formadas por una pareja. si yo te hago la pregunta, por ejemplo, escucha. Ay, carambas, creo que no. Ah, no, sí, está bien, ya. Si yo te hago la pregunta, familia, es una palabra que deriva del latín, puntitos, 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 que significa puntitos, puntitos, puntitos. Entonces, deriva del latín qué y significa, y qué significado tiene. ¿De qué latín deriva la palabra familia? El griego. Latín. ¿Cómo se llamaba el latín? El latín. Sí. Fármulos, no sé. Muy Miguel, bien. Fármulos. ¿Y qué significa? esclavo. Sirviente o esclavo. Muy bien. Ahora. ¿Quiénes protegen a la familia? ¿Quiénes? ¿Quiénes protegen? ¿Quiénes velan por su seguridad? ¿Quién? La Los policía. padres. No, ¿quién? ¿Quién te da los derechos fundamentales? ¿Quién? El Estado. El Estado, muy bien. Seguimos, a ver. La Constitución Política del Perú establece que el Estado protege a la Familia. familia y promueve el... ¿Qué promueve? El Derecho. patrimonio.
A ver, ¿quién me puede decir que era una unión de hecho? ¿Para qué te has bajado el cierre? No sé. ¿Quién me puede decir qué es una unión de hecho? Es la convivencia libre y voluntaria entre un hombre y una mujer. La unión de hecho es la convivencia de un varón y una mujer, que debe haber durado por lo menos 2 años, continuos, claro. A ver, nada más difícil notoriamente, ya listo. Ya, a ver, otra pregunta. ¿Qué otra pregunta? Ya. Puede venir formulado así. Es la unión voluntaria y que se establece entre un varón y una mujer sin impedimento para contraer matrimonio. ¿Cómo se le llama? ¿Cuál era su pregunta? Me disculpe, no escuché bien. Es la unión voluntaria y estable, ¿ya? Entre un varón y una mujer, sin impedimento para contraer matrimonio. ¿Cómo se llama? Convivencia. Ya, pero la convivencia tiene otro nombre. La unión de hecho. La unión. Humildad. Muy bien, la unión de hecho. Listo. La familia tiene funciones, ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas? Sí. Función. A ver, una función era la reproductiva. La familia tiene que reproducirse, si no va a ser familia. Ya, función reproductiva, biológica reproductiva. Otra función. El chinchín. ¿Quién se encarga del chinchín? La economía. Función económica. Función, ¿qué más? ¿De qué más se encarga tu familia? ¿De que tú qué? Apoyo, cuidado y protección. Ya, pero tú qué? ¿A dónde te mandan? ¿Qué estás haciendo ahorita? A estudiar. Ya, estudiar. Y eso se llama función educativa. Muy bien. También tenemos otra función. La familia tiene la función de sacarte al parque. ¿Cómo se llama esa función? ¿Fusión de derechos? No. ¿Función de derecho? No. De función de creatividad. Recreativa. Muy bien. ¿Ya? Vuelve a leer, por favor, la familia. Me estás preocupando. Listo. Muy bien. ¿Ah? Entonces, chicos, entonces viene en tu examen, vuelvo a repetir, sujeto de derecho, derechos humanos, garantías constitucionales y la familia, nada más. Ahora voy a poder recién explicar el tema de hoy, ¿ya? ¿Dónde estás? Este es el tema de hoy. Listo, estamos en el primer Zoom, ¿no? Sí, Miss. Sí, Miss. Estaba preocupando. Sí. Ya, vamos a hablar de la patria potestad. Atento, ¿ya? Listo. ¿Alguien sabe, tiene idea de qué es una patria potestad? La patria potestad. ¿Has escuchado alguna vez esa palabra? Cuando tienen la custodia de una persona. Ajá. Por ejemplo, de cualquier persona. Miss Clady. Dime, hijo, dime. Voy a salir, voy a volver a entrar ya, Miss. No hay problema. ¿De cualquier persona puedo pedir yo la patria potestad? Sí. Necesariamente. Ya, te explico. La patria potestad, en conclusión, primero hablemos de así. Es justo lo que dijo tu compañero, pedir la custodia de alguien, ¿ya? Pero cuando dice patria potestad, viene
de pedir la custodia de alguien que te pertenece a ti o que tiene tus lazos sanguíneos. En este caso, los que hablan de patria potestad son los padres. Si los padres no se llevan bien y se separan, ¿ya? No quiere decir que yo me separo de mi pareja y me separo de mis hijos. No. Tiene que pasar una pensión, ¿no es cierto? Para el pequeño, se haya quedado con la mamá o se haya quedado con el papá. Ahora, si por casos de la vida el niño estaba con la mamá, pero la mamá tiene que trabajar, le ha salido un trabajo en otro departamento del Perú, ¿ya? En la que el quedarse con su hijo implica cambiarlo de lugar, cambiarlo de un estilo de vida, cambiarlo de escuela, es decir, cambiarle todo y podría afectarle emocionalmente. Los cambios se dan poco a poco, no así al momento y arranque. Entonces, ese cambio podría afectarlo emocionalmente y el padre, o de repente los padres constantemente se pelean, mi hijo, no mío, no mío, no mío, y están en ese plan y no llegan a un acuerdo. Entonces allí es donde se habla de la patria potestad, es decir, vamos a hacer un documento en la que el juez te va a ir a visitar a ti, me va a ir a visitar a mí, en qué condiciones vivimos, cuánto ganamos, qué beneficios le damos a nuestro hijo, tú en tu caso y yo en el mío, y él